Bien, estamos de vuelta con ustedes, más de nuestro espacio en contexto a través de la señal de Canal I. También recuerden que nuestras entrevistas están disponibles en nuestra cuenta en YouTube, Carlos Peñalosa en Contexto. El tema de las tensiones en el este de Europa siguen siendo noticia, lo revisamos en la primera parte de nuestro espacio, pero lamentablemente en las últimas horas hemos visto una escalada importante y un cambio de posición respecto a lo que estaba ocurriendo en las vocerías del conflicto. Rusia ha anunciado el inicio de una operación militar especial en el este del territorio ucraniano, donde además en horas previas también reconocía a las dos repúblicas separatistas que hacen vida en la región del Donbass, y esto por supuesto ha tenido posiciones en rechazo por parte de organismos multilaterales y también el caso de países como Estados Unidos y el Reino Unido. Para hablar de este tema está con nosotros en estudio Romer Itriago. Él es politólogo y también especialista en Derecho Internacional y Política Internacional. Gracias por acompañarnos, Romer. Muchas gracias, Carlos. Bueno, en principio debo decirte que estoy muy preocupado por los acontecimientos que en este momento están ocurriendo en la arena internacional, porque después de semanas en las que el gobierno de los Estados Unidos ha tenido una posición ofensiva frente a su homólogo Rusia, pues ahora Rusia ha tomado también esa posición. Y cuando nosotros precisamos los análisis sobre lo que está ocurriendo, ya no es el dilema de la seguridad, ya no es que el sistema internacional está regulando a los actores internacionales, sino que ahora se trata de una escalada donde la lucha es por el poder, los conflictos se tornan suma cero y los grandes peligros a la humanidad son mucho más. Entonces, cada uno de estos actores está jalando para sus intereses, para sus criterios, y la verdad es que creo que en este momento Ucrania es una pelota de fútbol. Lamentablemente no puede haber una ofensiva militar que contenga a la Federación de Rusia, sencillamente porque Ucrania no forma parte del Tratado del Atlántico Norte. Y al no formar parte, pues sencillamente no se puede activar el artículo número 5 de ese mismo tratado, que dice que una repercusión contra mí es una repercusión contra todos los miembros. Entonces, de modo de que en el dilema de la cooperación, que es tan difícil, se pudo haber tenido hasta hace unos días atrás pagos colaterales y no establecerse una gran cacería por un ciervo que ninguno de los dos ve. Nosotros usamos en relaciones internacionales ciertas metáforas y bueno, al gran tema le denominamos el tema ciervo y a los temas colaterales los temas conejo. Y creo fundamentalmente que en este momento debe privar en el ambiente la diplomacia, el multilateralismo y una vía por resolución pacífica. Es difícil porque ambos actores, Estados Unidos y Rusia, convergen con ofensivas muy fuertes. Estados Unidos tiene graves situaciones a lo interno y esto va a pasarle factura a un liderazgo internacional que se ha venido a menos. No tiene el mismo estatus, no tiene la misma influencia, no tiene el mismo posicionamiento y por supuesto esto hace que sea muy difícil que ese líder, nuestro líder occidental, pueda hacer frente a una contención inmediata a la Federación de Rusia. Esto hay que hacer una revisión profunda, Carlos, porque se trata de años de haber permitido el avance de modelos autocráticos que permearan el sistema internacional, que se diese una especie de vaciamiento a lo que son los criterios, las reglas, el orden internacional, y por eso ahora hay estos actores que están cada día pues campeando y prácticamente instaurando las normas. Mira, es muy difícil que uno encuentre que autocracias tan importantes como la de Rusia o como la de China hablen de derecho internacional y lo pronuncien. Y nosotros en el occidente, bueno, nos quedamos viendo todos tranquilos lo que está pasando. Y vemos cómo utilizan estrategias geopolíticas en silencio, porque hacen silencio, porque no se metían en conflicto, porque no tenían ninguna actividad ofensiva, para bordear por sus zonas de intereses a todo el planeta. Eso lo está haciendo China y lo ha hecho Rusia con el intercambio comercial. Y hay muchos países de nuestra región de América Latina que han establecido unas excelentes relaciones con Rusia y que a todo esto le van a sacar provecho porque, bueno, hay que tener también ciertas lealtades para la defensa de los intereses. El caso venezolano, por ejemplo, que ya
ha fijado posición. Mira, el cercana a caso Rusia. venezolano es muy particular y te digo sencillamente porque a pesar de que nosotros podemos ser considerados una zona de influencia, como efectivamente lo somos, nuestra posición en este momento tiene que ser de suma estrategia, de mucha inteligencia, porque frente al gran desafío de que se bloquea a Rusia como actor comercial, como exportador de petróleo, de gas, Venezuela pudiese suplir en parte esos compromisos internacionales de la Federación. Eso ayudaría efectivamente al gran problema económico que nosotros tenemos. Claro, sería una reinserción de Venezuela en el sistema internacional un poco forzado, porque sencillamente la posición de otros países respecto al gobierno que hoy día tenemos, bueno, tendría que cambiar inmediatamente, porque es el mayor, sería uno de los mayores socios para suplir estos importantes acuerdos comerciales que hay en Europa. No estoy seguro de que eso se logre, pero pudiese ser aprovechado para que Venezuela logre salir un poco adelante de esta terrible situación económica. Y así lo harán otros países como Argentina, y tratar de meter su cucharada para recibir también beneficios. Y bueno, será un momento decisivo para pensar un poco en el orden de las cosas. Cuando hablamos de orden mundial tenemos que referirnos a las reglas del juego, pero pensar en el sistema internacional convoca también a saber qué estructura vamos a adoptar. ¿Vamos a volver a una bipolaridad? ¿Vamos a volver a los años de Guerra Fría? Pero alguna vez salimos de la Guerra Fría, porque de 1945, que marcó el final de la Segunda Guerra Mundial, a 2022, cuando estamos viendo una posible escalada de nivel que Boris Johnson ha dicho pudiera ser el principio de la Tercera Guerra Mundial, no había un conflicto armado en el mundo que llevara a una situación como esta de alerta global. Y en este escenario, Estados Unidos y Rusia vuelven a ser los protagonistas, como en su momento fueron el eje occidental y el eje oriental en la Segunda Guerra Mundial. ¿Desapareció realmente la Guerra Fría o simplemente no había existido un entorno que llevara a que nuevamente se manifestara? Bueno, Carlos, mira, la Guerra Fría tenía un objetivo fundamental, era la contención entre dos actores importantes enfrentados ideológicamente. Aquí no hay un enfrentamiento ideológico, porque no es el comunismo contra el capitalismo y la supremacía de uno sobre el otro. Aquí hay otros intereses de por medio. Aquí, cuando se constituyó la Federación de Rusia, se pensó que iba a avanzar en una democracia, que iba a adoptar completamente las reglas que a nosotros nos componen. Pero todo eso quedó de lado cuando Rusia empezó a adquirir un posicionamiento o una influencia comercial, empezó a resurgir en los temas económicos. Claro, ojo, te voy a decir algo, Rusia tiene un PIB muy parecido al de España, y eso te dice de que, bueno, es un gigante de pies de barro, pero decisivamente poderoso en la arena militar, tiene mucho potencial de poder allí. Ahora, desde el año 2000 para acá, Rusia ha venido creciendo en el trato multilateral con buena parte del globo, y dentro de lo que han sido sus documentos de seguridad y defensa, doctrina militar y además de política exterior, bueno, está su visión, su cosmovisión de reposicionarse como actor global. Primero como actor regional, como actor global, potencia y superpotencia. Y en ese ambiente entra este dilema porque Rusia pretende recuperar a todos los que fueron la comunidad de sus estados miembros, es decir, a los de la Unión Soviética. Pero no vemos a una Rusia, nos toca hacer una pausa y lo respondemos rápidamente para ir a la pausa, no vemos a una Rusia enfrentarse a Azerbaiyán, no vemos a una Rusia enfrentarse a Belarus, no vemos a una Rusia que en los últimos años haya tenido una coyuntura de conflicto tan marcada como el caso particular de Ucrania. Si esa es la intención, ¿por qué Rusia no invade hoy Azerbaiyán, no invade Lituania, los países que se desprende de 1991 con la disolución de la Unión Soviética? Bueno, Carlos, sencillamente porque son países aliados, se desintegraron, se hicieron nuevas repúblicas, pero se han mantenido en una posición de aliados en todo momento. Nunca miraron hacia Occidente, nunca quisieron ser parte de Europa, nunca quisieron estar bajo el abrigo de la OTAN. La gran mayoría de los países que están en la OTAN no es porque sean poderosamente militares o que tengan ese potencial de poder alto. Son países sumamente vulnerables, por ejemplo los países bálticos, pero buscan todos el abrigo de la OTAN para tener la seguridad
o vamos a decir, la defensa que les otorga Estados Unidos, que es el principal miembro de la OTAN, que es el socio, el jefe, el comandante de la Fuerza Armada. Esa es una de las principales causas. Y cuando tú ves lo que te comentaba de estos 3 documentos oficiales, que hay unas posiciones respecto a los que fueron los antiguos miembros de la Unión Soviética, tú dices, bueno, ahí está el extranjero cercano, nuestra visión hacia el mundo más allá de más allá de nuestra frontera, el extranjero cercano, que son nuestros antiguos socios, nuestros antiguos miembros, nuestra familia, porque además son ruso étnico y ruso parlante, y es parte del mundo eslavo, que se compone, claro, comparte con Europa, pero forman parte de una misma identidad. Y si nos trasladamos a un asunto más de fondo todavía, bueno, pero es que en Ucrania nació Rusia. Eso es una realidad. La Rus de Kiev, que fue la primera federación, la primera composición organizativa de las tribus, vamos a decir, eslavas, bueno, se hizo en Ucrania. Entonces, ¿cómo se percibe Rusia hoy sin Ucrania? ¿Cómo se percibe Rusia sin todas las Rusias, que son Ucrania, Bielorrusia y Rusia? Se percibe desmembrada, desintegrada. Y con el posicionamiento que hoy día tienen estos países en la arena internacional, bueno, Rusia se siente también amenazada. Y lamentablemente hay que decirlo también, Carlos, es que, bueno, ni Occidente ni el Oriente se respetaron en los acuerdos, porque este problema viene de no respetarse, de no cumplir con las reglas. La OTAN le había prometido a Rusia que no se iba a expandir, y la OTAN se expandió y creció muchísimo. Y de 12 miembros originales hoy son 30. Y entonces tú dices, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué están en esta situación? Hay que entender las partes. No comparto yo la autocratización del sistema internacional, que es lo que puede apostar Rusia. No comparto yo una invasión. Pero también hay que escuchar que nuestro líder hegemón mundial ha abandonado sus compromisos, ha creado las reglas, pero también ha jugado en contra. Ahora, y hablando de este nuevo orden mundial, de esta revisión de las plataformas internacionales con las que los países se vinculan, ¿cómo quedan? ¿Cómo queda la Organización de Naciones Unidas en un contexto donde vemos a un secretario general pedir de corazón que le den espacio a la paz, y no vemos a una OTAN, por ejemplo, también organizándose para ir a un conflicto armado, sino planteando una reunión para decidir qué se hace? ¿Cómo quedan estos organismos internacionales frente a una escalada como la que se plantea desde Rusia en específico? Vamos a hacer una pausa y al regreso seguimos con más. Está con nosotros en estudio Romer Itriago, él es politólogo y también especialista en Derecho Internacional. Hacemos una pausa y al regreso nuestra entrevista.